Y si la pereza, bien entendida y aplicada de forma estratégica, no fuera un vicio, sino la máxima virtud de la inteligencia. Que la clave para ser más eficiente no es trabajar más duro, sino saber exactamente cuándo no hacerlo. Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación que es, bueno, fascinante. Le da la vuelta por completo a nuestra idea de lo que es el rendimiento. El material que tenemos delante, de Bolugbasi, Chang y otros, no busca crear una inteligencia artificial más potente, sino una que sepa administrar su propia potencia. O sea, una IA inteligentemente perezosa. Exacto. La propuesta es radicalmente distinta al enfoque habitual. La carrera en la IA a menudo ha sido una búsqueda de fuerza bruta. Procesadores más rápidos, más datos, algoritmos más y más grandes. Este artículo, en cambio, se para y pregunta, ¿y si en lugar de un motor más grande, le enseñamos al coche a saber cuándo pisar el acelerador a fondo y cuándo ir, pues, a punta de gas para ahorrar? La idea es esa, pasar de la fuerza a la estrategia. Vale, pues empecemos por el principio, porque el problema que intentan resolver es el de la predicción estructurada. Suena a concepto muy académico, pero en realidad está en todas partes. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en el autocompletado del móvil cuando escribimos una frase. Para sugerir la siguiente palabra, no solo mira la última que has escrito, sino toda la estructura de la frase, o sea, el contexto. O cuando un sistema tiene que identificar una matrícula en una foto. No analiza cada letra de forma aislada, entiende que forman parte de una secuencia, de una estructura. Son problemas donde las partes están interconectadas y el todo es más que la suma de las partes. Y entiendo que resolverlos es caro, computacionalmente hablando. Pero, ¿hasta qué punto es un problema? Vivimos en una era de computación que parece casi ilimitada. ¿De verdad es tan grave que un sistema se tome un poco más de tiempo para ser exhaustivo? A veces, la fuerza bruta da seguridad, ¿no? Es una objeción muy razonable, ¿sí? Podríamos pensar, bueno, deja que el ordenador trabaje, que para eso está. Pero el coste no es trivial y tiene, diría, 3 dimensiones. Primero, el tiempo. Para quien usa el sistema, la diferencia entre una respuesta instantánea y una que tarda 3 segundos es un abismo. Segundo, la energía. A escala de los centros de datos de Google o Amazon, un ahorro del 10% en eficiencia se traduce en el consumo energético de una ciudad pequeña. Es una barbaridad. Y el acceso, supongo. Y tercero, el acceso, justo. Si necesitas un superordenador para cada tarea, la tecnología se vuelve exclusiva y muy cara. Este artículo ataca ese coste con una analogía que a mí me parece genial, la del detective. Sí, la he visto en el artículo y es muy buena. Llega a la escena del crimen y decide analizar con el mismo nivel de detalle forense cada mota de polvo, cada huella, cada fibra. Lo analiza todo al máximo, incluso la huella evidente del zapato de la víctima o una colilla que claramente no tiene nada que ver. Es exhaustivo, sí, pero es un desperdicio. Demencial. Un desperdicio demencial de tiempo y de recursos del laboratorio. Mientras que el detective inteligente da un vistazo general y dice, vale, estas 5 pruebas parecen irrelevantes, análisis superficial. Estas 2 son ambiguas, voy a dedicarles un poco más de tiempo. Y esta de aquí, esta huella parcial bajo la uña, aquí es donde vamos a poner todo el equipo del laboratorio a trabajar. Esa capacidad de decidir dónde invertir el esfuerzo es lo que propone este estudio para la IA. De acuerdo. La analogía es muy potente. El sistema debe aprender a priorizar. Y aquí es donde introducen su idea central. Una política de esfuerzo. Como una especie de manual de instrucciones interno para decidir sobre la marcha. Eso es. El sistema aprende a clasificar sus propias herramientas de análisis en 2 categorías: características baratas y características caras. Las baratas son rápidas, sencillas. En el análisis de una imagen, podría ser simplemente mirar el valor de los píxeles en ruto. Las caras, en cambio, son lentas y complejas. Por ejemplo, los llamados histogramas de gradientes orientados, o HOG, que son geniales para detectar formas y texturas. Un momento. ¿Por qué son caras? ¿Qué las hace lentas? Porque para calcularlas, el sistema tiene que realizar miles de operaciones matemáticas adicionales por cada pequeña zona de la imagen. Tiene que analizar los cambios de brillo, las orientaciones de los bordes, agruparlos. Es un trabajo computacionalmente muy minucioso. Es como pasar de un vistazo rápido a un análisis con lupa y microscopio. Justo. Y el ejemplo visual que usan para demostrarlo, la figura 2, es clarísimo. Tienen una imagen de la palabra accountability escrita a mano y está un poco deformada. Sí, la estoy viendo.
Pues un sistema básico, usando solo las características baratas, falla. Lee algo así como accountability, confunde la A con una O, la N con una B, un desastre. Aquí es donde entra en juego la política que ha aprendido el nuevo sistema. El sistema mira su primera lectura y sabe que en las letras U y N es donde tiene más dudas. Así que solo en esas dos zonas decide gastar recursos y aplicar las características caras, las HOG. El resultado es que corrige el error y lee la palabra perfectamente. Espera, aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo. ¿Cómo sabe que son la U y la N las problemáticas? Esto suena un poco a truco de magia. ¿Acaso le han dado una lista preprogramada de letras que suelen ser difíciles? Porque si es así, no es que sea muy inteligente, es solo seguir una regla. Es una pregunta clave, y la respuesta es lo que hace que este enfoque sea tan elegante y tan potente. No hay trucos ni diccionarios de letras difíciles. El sistema aprende a identificar sus propias zonas de incertidumbre desde cero. Y aquí viene lo más brillante y un poco enrevesado del artículo. Convierten el problema de aprender esta política en otro problema de predicción estructurada. A ver, explícame eso. Usan el problema para resolver el problema. Suena muy recursivo. Es totalmente recursivo, o meta, sí. Piensa que el algoritmo original es bueno prediciendo estructuras, como la secuencia de letras en una palabra, ¿verdad? Sí, Lo que hacen los autores es reformular la pregunta. En lugar de decir cuál es la palabra correcta, le dicen al algoritmo: la estructura que tienes que predecir ahora es un plan de acción. Para cada letra, predice si debo usar el método barato o el caro. El sistema usa su habilidad para entender estructuras complejas para aprender una nueva estructura, la de cómo y cuándo aplicar sus propios recursos. Básicamente, le piden al sistema que prediga su propia incertidumbre y actúe en consecuencia. vale, creo que lo pillo. No es un añadido, es usar la misma maquinaria fundamental para una tarea de nivel superior. Eso es. Elegante, la verdad. Pero me pregunto si no es excesivamente complejo. ¿Añadir esta capa de metapensamiento no podría ralentizarlo todo? Absolutamente. Y volveremos a esa cuestión cuando hablemos de los resultados, porque los autores son muy honestos sobre ello. Pero primero, es importante ver que esta idea no se aplica de una sola manera. El presupuesto de tiempo o energía no siempre es el mismo. Claro. No es lo mismo tener que dar una respuesta en un segundo para un coche autónomo que tiene que esquivar un obstáculo que tener toda la noche para procesar un vídeo. Precisamente. Y por eso proponen dos escenarios. El primero es el de presupuesto esperado o one shot. Es el más sencillo. Le dices al sistema: tienes exactamente 0,1 segundos para analizar esta imagen. Ni más ni menos. Ahora, averigua cuál es la mejor política para distribuir ese tiempo y darme la respuesta más precisa posible. Es útil pero muy rígido. Muy rígido, sí. Y poco realista en muchas situaciones. Rara vez sabes con tanta precisión cuánto tiempo tienes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es mucho más dinámica y la llaman predicción anytime, o en cualquier momento. Aquí el sistema está diseñado para dar siempre la mejor respuesta que pueda en el tiempo que se le ha dado hasta ahora. Empieza dando una respuesta muy rápida y barata, casi instantánea. Si lo dejas seguir trabajando, la vas refinando progresivamente, usando características más caras en las zonas que considera más dudosas. Puedes pararlo cuando quieras. Puedes detenerlo en cualquier momento, de ahí el nombre Anytime, y te dará la mejor predicción que haya logrado hasta ese instante. Eso es mucho más práctico. Es como pedirle a alguien una estimación. Primero te da una cifra a ojo y si le das más tiempo para que haga cálculos, te la va afinando. Pero intuyo que esta flexibilidad tiene un precio. Nada es gratis. Exacto. Y los gráficos del artículo en la figura 4 lo muestran con mucha claridad. Si comparas la política Anytime con la One Shot para un presupuesto fijo y concreto, digamos 0,1 segundos, la One Shot es ligeramente más precisa. ¿En ese sentido? Claro, es la diferencia entre una herramienta especializada y una polivalente. Una llave inglesa de una medida exacta siempre apretará esa tuerca concreta un poco mejor que una llave ajustable. Que es increíblemente útil porque sirve para muchas, pero nunca será la óptima para una sola. Justo. El sistema Anytime paga un pequeño peaje de eficiencia a cambio de una enorme flexibilidad. Me parece un intercambio justo en la mayoría de los casos, la verdad. Pero bueno, todo esto es la teoría. ¿Funciona de verdad? ¿Los experimentos respaldan estas ideas tan elegantes? Aquí es donde la propuesta se consolida. Los experimentos son bastante contundentes. En la tarea de reconocimiento de caracteres, el OCR,
El gráfico de la figura 3 es muy visual. Tienes varias líneas que representan distintos métodos. El eje horizontal es el presupuesto computacional, el tiempo, y el vertical es la precisión. La línea de base, que es el método de fuerza bruta que usa siempre las características caras, es una línea vertical a la derecha, máxima precisión, pero máximo coste. ¿Y el método de ellos? Su método, la línea roja con asteriscos, es una curva que sube rapidísimo. Alcanza casi la misma precisión que la fuerza bruta, pero usando solo la mitad del presupuesto. ¿La mitad? Un ahorro del 50%. Es una barbaridad en este campo. Es la diferencia entre que tu móvil pueda hacer algo en tiempo real o que necesite enviarlo a un servidor y esperar la respuesta. Vale, un ahorro del 50% es impresionante, te lo concedo, pero con todo el respeto, el reconocimiento de caracteres es un problema bastante resuelto. Me pregunto si esta inteligencia que demuestra el sistema es real o si solo ha encontrado un atajo estadístico en un problema relativamente sencillo. ¿Lo probaron en algo más complejo? ¿Algo que requiera un entendimiento más profundo? Me alegra que lo preguntes, porque el segundo experimento, el de análisis de dependencias gramaticales, es para mí mucho más revelador. Aquí la tarea es coger una frase y construir su árbol gramatical. ¿Qué palabra modifica cuál? ¿Cuál es el verbo principal, el sujeto? Una tarea mucho más abstracta y difícil, desde luego. Mucho más. Y lo fascinante no es solo que también consigan ser más rápidos, sino cómo lo consiguen. La figura 4 tiene un gráfico a la derecha que es oro puro. Muestra una frase y, para cada palabra, una barra de color indica si el sistema ha decidido usar un análisis caro, en naranja, o barato, en verde. ¿Y qué se ve? Pues se ve que el sistema, por sí solo, sin que nadie se lo haya enseñado, aprende a invertir la mayor parte de su presupuesto en las palabras de baja profundidad. ¿Y qué significa baja profundidad? Significa que están más cerca de la raíz del árbol gramatical. En la práctica son el verbo principal y sus complementos directos, vamos, el núcleo de la frase. Es como si el sistema llegara a la conclusión de que para entender la estructura, lo más rentable es asegurarse de entender perfectamente el verbo principal y sus conexiones. Deja los adjetivos lejanos o las cláusulas subordinadas para un análisis más superficial. O sea, que no es un ahorro aleatorio. Está aprendiendo una estrategia que, desde un punto de vista lingüístico, tiene todo el sentido del mundo. Desarrolla una especie de intuición sobre qué partes de una frase contienen más información estructural. Esa es la clave. No solo es más rápido, sino que la forma en que aprende a ser más rápido es lógicamente coherente. Demuestra que la política que aprende no es un truco, sino un modelo válido de la estructura del problema. Pero antes mencionaste una posible pega. La idea de que pensar en cómo pensar también tiene un coste. ¿Se refleja eso en los experimentos? Sí, y los autores lo abordan de frente. Es lo que llaman el overhead, o la sobrecarga de la política. El propio acto de decidir si usar una característica cara o barata consume tiempo y computación. En la figura 3 se ve un poco. Hay una región al principio del todo con un presupuesto bajísimo, donde otros métodos más simples son ligeramente mejores. Es lógico. Claro, si la tarea es trivialmente fácil y las características baratísimas, un sistema de decisión complejo puede estorbar. Es como el supervisor meticuloso que pasa más tiempo planificando una tarea de 5 minutos de lo que se tardaría en hacerla sin más. Entiendo. El sistema tiene un punto dulce de funcionamiento. No sirve para problemas triviales donde la fuerza bruta ya es suficientemente buena, ni quizás para problemas tan endiabladamente complejos que siempre necesites la máxima potencia. Funciona en esa enorme zona intermedia, donde la dificultad es variable. Exactamente. Y reconocerlo es un signo de buena ciencia. No venden una solución mágica universal, sino una herramienta potente para un tipo de problema muy común. Aquellos en los que el esfuerzo necesario no es uniforme. Bien, hagamos balance. Hemos visto un enfoque que, en lugar de buscar más potencia, busca más sabiduría en el uso de esa potencia. Enseña a las máquinas a no malgastar recursos, aplicando el esfuerzo máximo solo donde y cuando es estrictamente necesario. Y todo a través de una política adaptativa que aprende a distinguir lo fácil de lo difícil. Para mí la idea realmente rompedora aquí es que cambia la pregunta fundamental de la optimización. La industria ha estado obsesionada con ¿cómo hacemos que el motor sea más rápido y eficiente? Y este artículo pregunta ¿cómo le enseñamos al conductor a saber cuándo necesita de verdad la potencia del motor? La verdadera inteligencia no está en la fuerza bruta, sino en la sabiduría para saber cuándo y dónde aplicarla. Es un salto de la fuerza a la estrategia.
hacia sistemas más autónomos en su propia gestión interna. Justo. Tiempo de atención, de energía mental. Y nos enfrentamos a un bombardeo constante de información. Correos, noticias, reuniones, mensajes. Nuestro cerebro tiene que ejecutar constantemente una política de asignación de recursos. Tiene que decidir qué merece un análisis profundo y qué se puede despachar con un vistazo superficial. Este sistema, en cierto modo, es un modelo matemático de ese proceso de triaje cognitivo. Lo que nos deja con una pregunta bastante personal para la reflexión. Este sistema aprende su política a través de datos y algoritmos. Nosotros, en cambio, a menudo aplicamos nuestra atención de forma reactiva, casi aleatoria. Lo urgente se come a lo importante. La pregunta para pensar sería esa. ¿Podríamos aplicar conscientemente una política similar en nuestro día a día? ¿Podríamos entrenarnos para identificar qué tareas, qué conversaciones, qué informaciones merecen de verdad nuestras características caras, nuestro pensamiento profundo, nuestra concentración plena, y cuáles se pueden gestionar con las baratas? Quizás la clave para no sentirnos abrumados no es hacer más o más rápido, sino ser más estratégicos a la hora de decidir dónde y cómo invertimos nuestra limitada capacidad de atención. Ser, en definitiva, inteligentemente perezosos. Una idea muy potente para terminar. Con ella, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.